buenas tardes y noches a todos. Un día más de la lectura y análisis de la Biblia. Estamos en Eclesiastés. Iniciamos hoy con el capítulo número 7 y la hermana Mari nos inicia con oración. Bien, pues, hermanita Mari. Gracias, amor. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que das la oportunidad de aprender más de ti. Por favor, te pedimos, perdone nuestras ofensas y nuestros errores. También te pedimos sabiduría para tomar buenas decisiones y danos, por favor, la fortaleza necesaria para seguir adelante. Por favor, guía cada uno de nuestros pasos. Cuida y bendice a todos nuestros hermanos que no han podido estar presentes hoy y fortalécenos cada día en tu palabra. Gracias te damos en nombre de tu amado Hijo que dio su vida por nosotros, nuestro Señor y Rey, Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues vamos a empezar con la lectura. Eclesiastés 7. Entonces, Susana del 1 al 7, María hasta el 14, Alejandro hasta el 21 y Beto hasta el final. Leo de la traducción del Nuevo Mundo. Una buena reputación es mejor que el buen aceite, y el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Es mejor ir a la casa donde hay duelo que a la casa donde hay fiesta, porque la muerte es el fin de todos los hombres, y los que están vivos deben reflexionar en eso. Es mejor la angustia de la risa, porque una cara triste mejora el corazón. El corazón del sabio está en la casa donde hay duelo, pero el corazón del insensato está en la casa donde hay alegría. Es mejor escuchar la reprensión de un sabio que escuchar la alabanza de los tontos, porque la risa del tonto es como el chasquido de los espinos cuando arden debajo de la olla, y eso también es en vano. Pero un sabio, la opresión puede llevarlo a la locura, y un soborno corrompe el corazón. Leo de la Nueva Traducción Viviente. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter, porque el enojo es el destino de los necios. No añores viejos tiempos, no es nada sabio. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarte la vida. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que es torcido? Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en la vida, en esta vida, perdón. Leo de la Nueva Traducción Viviente, versículo 15. He visto de todo en esta vida sin sentido, incluso jóvenes buenos que mueren y personas malvadas que tienen una vida larga. Así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo. No seas necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Un solo sabio es más fuerte que 10 ciudadanos prominentes de una ciudad. No hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. No escuches conversaciones ajenas a escondidas. Podrías escuchar que tu siervo te maldice. Palabra de Dios para todos. El versículo 22. Pues sabes muy bien que también muchas veces tú has hablado mal de otros. Todo eso lo pensé sabiamente.
pues yo quería ser sabio, pero me fue imposible. No puedo entender por qué las cosas son como son. Eso fue muy difícil de entender. No, perdón, estén presente. Eso es muy difícil de entender. Estudié y traté de encontrar la verdadera sabiduría, una razón para cada cosa, y aprendí que no tiene sentido ser malo y que es insensato actuar como un tonto. También encontré que unas mujeres son tan peligrosas como trampas. Su corazón es como redes y sus brazos son como cadenas. Es mejor morir que caer en sus redes. El seguidor de Dios se aleja de ellas. En cambio, el pecador caerá en sus redes. Dijo el maestro. Traté de darle coherencia a todo esto para ver qué respuesta podía encontrar. Aún estoy buscando las respuestas, pero hallé esto. 1 de cada 1000 hombres es bueno, pero no encontré tan siquiera una sola mujer buena. Hay una cosa que aprendí. Dios hizo a la gente buena, pero la gente encuentra 1000 maneras de ser mala. Santi, buenas. Hola, Santi. Hola Hola, Santi, Santi. Buenas, buenas hermano. noches. ¿Cómo Bendiciones. estás? Buenas noches. Bien, bien. Me puedo unir. Bien, ¿Cómo andan ¿Qué bien. tanto tal? tiempo? ¿Cómo están de salud tú y toda la familia? Gracias al Padre, de salud estamos todos bien. Ya olvidados de todo lo que pasamos. Eh, Estupendo. Ajá. Así que bueno, bien, tranqui. Gracias Qué a Dios, bueno, bien. qué bueno. Qué bueno, hombre. Que me explique alguien el 28, por favor. Perdón, ¿en dónde están? Así ya lo voy buscando mientras están hablando ustedes, por favor. Capítulo Eclesiastés 7. 7. Eso. Pues en la mía, el 28, dice, todavía no he encontrado lo que busco. He encontrado un hombre bueno entre 1000, pero no he encontrado una sola mujer buena. Pues nada, que somos bichos. ¿Qué te diga? No, yo creo que ha de ser un proverbio. Ha de ser un proverbio. Me refiero a que un refrán, ¿no? Sí se dice refrán, perdón, es que en francés se dice proverbio. Ha de ser un refrán que se decía para dar a entender algo. Estoy casi seguro, porque no tiene sentido que Salomón diga eso siendo sabio. Bueno, igual ninguna de sus 1000 mujeres era buena. Claro, Ah, sí. puede ir ligado a eso, ¿eh? Puede ir Sí, ligado a qué sí. se refiere eso. Pues imagínese, Piensa, 1000 tuvo. eso es. Y si le llevaron por el mal camino, pues muy buenas no serían. Puede ser que sea un pensamiento poético hacia pues la situación que vivió en vida. Sí, porque en el 27 dice, después de estudiar con cuidado todas las cosas, yo, el predicador, he llegado a esta conclusión. Y suelta eso. Es Sí, que, yo ¿cómo creo que se por come ahí va. esto con lo que hemos estado leyendo en otras ocasiones? De que una buena esposa puede llevarte a la familia, llevarla o sea, una mala esposa no lleva bien a una familia. Claro, Pero y eres, encontrar una buena mujer para un hombre es una bendición, es un regalo que lleva a la claro, familia a que todo vaya bien, a que en la familia todo salga bien. ¿Cómo se es que come él no ha eso con dicho, esto? porque él no ha dicho que no existan, sino que él no la ha encontrado. Eso. Posiblemente lo que decía la esposa buena, pues decía, mira, esto es lo que yo querría, pero no lo he tenido. Mm. El 16 y el 17 cuando aconseja y en uno te dice no seas demasiado justo y en el otro te dice no seas demasiado malo. Esto no sería un poco decir, oye, pues si no soy ni demasiado justo ni demasiado malo, que estoy ahí 50-50, esto no sería como eso del ser tibio, que luego hay un Ajá, texto que dice que es peor una persona tibia
que prefiere antes a una persona mala que a una persona tibia. Así es. Pero aquí te dice lo contrario, no Voy. sé ni una cosa ni la otra. Eh, Estate ahí en un contento. Estoy leyendo uno, pero te digo ahorita mi respuesta, Susana. El versículo 18 dice, presta atención a estas instrucciones, porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. O sea, el extremo es malo Claro. para un En lado, la, en la, el otro, porque en la mía, Sí, Javier, bien pueda. no, digo que en la mía lo dice bastante claro, del 16 al 18. Dice, yo creo que no hay que exagerar, ni tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina, ni tan malo ni tan tonto que mueras antes de tiempo. No te vayas a los extremos, respeta a Dios y todo te saldrá bien. Sí. Yo estoy convencida de eso, creo que es lo ideal, pero claro, esto me lleva a pensar, ¿esto no sería un poco el ser tibio? Y como esa palabra, hay un texto que parece que es peor, no le gusta, no es lo que quiere, que seamos tibios. Pero aquí está hablando de ser, el texto se habla de ser tibios de manera, en el sentido espiritual. Aquí está hablando simplemente en general. Ni ser tan bueno ni tan sabio que acabes en la ruina, pero no está hablando en sentido espiritual, sino en general. O sea, a la persona pues en sí. Claro, el tibio que condena la Biblia es ese que pues ni sí ni no. Que no decir Creo, seguir a pero Dios o tengo sí. mis dudas. Hago, pero hay cosas que no, ¿sabes? Sí, en cuanto a seguir a Dios en su corazón. Así es. Yo creo que también esto podría ir por lo que leíamos antes, que decía, no te creas sabio en tu propio entendimiento. Este tipo de proverbios que nos daba también, como diciendo, bueno, no, lo que leyeron ayer, por ejemplo, igual que cuando uno haga promesas al Padre, que siempre piense bien en las palabras que esté diciendo, para que no vaya a venir con el sacerdote y le diga, no, yo no quise decir eso. Dice, cuídate mucho que cuando estés hablando el sentimiento no te gane, porque entonces en las muchas palabras hay tontedad. Yo creo que irse al extremo podría ir, y digo podría porque tampoco lo aseguro, podría ir por ese lado de que cuando uno se cree justo, puede, a ver, la justicia no destruye, la justicia al contrario, hace lo bueno. ¿Por qué no haríamos lo justo cuando esté en nuestras manos hacerlo? Si es lo correcto. Creo que va por este lado en el que si nos creemos muy justos o muy sabios, vamos a hacer cosas que no son justas y que no son sabias, que nos destruirán porque pensaremos que sí lo son. Yo creo que va por ese lado para que no nos engañemos, porque lo justo y lo sabio no puede destruir, hablando de la justicia de Dios y de la sabiduría de Dios. Creo que vamos por ese Claro. lado porque el ser humano tiende su corazón a caer. Por ejemplo, aquí cuando dice, ¿cómo? Habla de la riqueza, que si le das una cantidad suficiente, el sabio, lo acabamos de leer. Déjenme lo encuentro. Yo creo también, mientras lo buscas, Beto, que como hay un dicho que dice que uno es de bueno, de tan bueno que es, acaba siendo tonto, la Biblia de Dios habla hoy, lo dice así, no hay que pasarse de bueno ni tampoco pasarse de listo. Entonces, básicamente lo que se trata es eso, simplemente está tratando de decir, bueno, uno tiene que ser equilibrado. Sí, yo creo que va también, ya lo encontré, ahorita lo leo. Eh, yo creo que va también por el lado de que justamente eso que dices, cuando uno se sabe que es sabio, puede usar esa sabiduría como lo dice, creo que fue segunda de Pedro la que leímos, que no usen esa libertad para hacer el mal. Uno no puede ser libre si no tiene sabiduría.
uno es libre porque está en el camino de la vida. El camino de la vida es sabiduría. La sabiduría fue enseñada por Jesús, se nos mostró por Él. Él es la sabiduría misma. Entonces, al tener sabiduría, estamos en el camino de la vida. Pero somos libres. Si usamos esa libertad para pecar, ¿a qué me refiero? Podríamos abusar de ello sabiendo que podemos conseguir cosas, porque la sabiduría te permite conseguir cosas. Que lo hagamos con egoísmo, que lo hagamos con egoísmo para, es que quiero esto, quiero el otro, o voy a hacer esto. Lo puedo conseguir, ¿por qué no? Entonces lo consigo. No lo necesito, pero si puedo, pues voy por ello. Y podría desviarse nuestro corazón. A eso es lo que me da a entender, por ejemplo, el 7:7 de lo que acabamos de leer. Hasta un hombre sabio se olvidará de su sabiduría si alguien le paga un buen dinero. Ese dinero Así es. corrompe su entendimiento. Si el dinero que sabe el sabio que no tiene valor, aún así puede corromperlo, imagínense diciéndole, bueno, sabiduría, pues que es más rica, es mucho más valiosa, pues que mejor. Y Claro. si se va detrás de ella a buscarla, como creo yo es el caso que hizo Salomón, que dice, apliqué mi sabiduría a todas las locuras, la necedad de este mundo porque él quería descubrir qué era lo que valía la pena más, cuál era el fin del hombre en la tierra. Y el tratar de aplicar esa sabiduría al extremo, así como diciendo a mí no me va a pasar nada, soy sabio, pues vemos lo que sucedió. Y ahí creo que es de donde habla de esa destrucción. Así es. Versículo En la 15, Biblia, antes de iniciar aquí en mi traducción, tiene un título, dice, los límites de la sabiduría humana. O sea, hay que así es. tener límite para todo. En la Biblia de nuestro pueblo, el 16 dice, honradez y sabiduría en mi vida sin sentido, esto de todo. Gente honrada que fracasa por su honradez y gente malvada que prospera por su maldad. Y también quizás si eres sabio, muy sabio, tú te sabes sabio, eres consciente de que eres más sabio que muchos, pues puede llevarte al orgullo, al envanecimiento de decir, uy, qué sabio soy mejor que los demás. Y ahí ya se Exacto, pecaría. exacto, porque uno ya se va al extremo. Uno es al extremo. Uh-huh. Que no tiene que Es ver con que, curioso. perdón, Uh-huh. No, acaba. solo voy a decir que no tiene nada que ver con que si te surge una situación en la que puedes aplicar tu sabiduría para hacer justicia, para hacer el bien, hazlo, porque sabemos lo que nos dijo, en todo lo que puedas hacer el bien, hazlo. De otra manera estás pecando. Uh-huh. Así es. Yo, cambiando un poquito el tema, me llama la atención que precisamente sea Salomón el que diga esto, el 7:26. La mía dice, también pude darme cuenta que una mala mujer causa más amargura que la muerte. Cuando te abraza, lo que realmente quiere es atraparte. Y luego dice, si tú obedeces a Dios, te librarás de ella. Si no lo obedeces, caerás en sus redes. Cuando precisamente el pecado que cometió Salomón en sus últimos días fue precisamente eso, desobedecer a Dios para hacer caso a sus mujeres. Sí. Seguro, ¿eh? Veo que como dices, le afectó, él era consciente de lo que le afectaban sus mujeres, al menos en este momento de su vida que decía esto. Uh-huh. El 3 es verdad, eh, donde dice, el dolor es mucho mejor que la risa, porque cuando estamos tristes tratamos de ser buenos. Eso me pasaba mucho cuando pues apenas estaba empezando a conocer al Padre. Y ¿Has leído el 13? no, el 3, el Ah, 3. vale. Y cuando empezaba a conocer al Padre, pues me faltaban
me faltaba más respuestas para tomar buenas decisiones y en ese momento tomaba lo que creía que era lo mejor. Me iba mal, me sentía mal, o sea, me culpaba. Pero en todo ese dolor y en toda esa tristeza que luego sentía, no por la culpa, sino por ¿cómo decir? Causa, por los efectos que luego causaba, pues mis equivocaciones, mis errores. Y yo decía, bueno, pero en lugar de estarme así concentrando en eso, pues de una u otra manera voy a aprender de esto que me está sucediendo. En lugar de quejarme de la tristeza, pues ya está. O sea, la vivo y trato de hacerlo mejor. Y me di cuenta que cuando estaba triste, sí, tenía tendencia más a analizar las situaciones, a buscar el porqué de las cosas y aprendía mucho más. Y llegó el punto en el que incluso pues hasta le pedí al padre, le decía, dame tristeza porque siento que me falta sabiduría, le dije, hazme sentir débil porque ahí es cuando seré fuerte. Y me di cuenta que sí, que uno cuando lo toma esas cosas pues tal como son, tal como es la vida, las acepta y trate de hacerlo mejor con lo que le da Dios a uno, puede Ujú. sacar también buenas cosas incluso de las malas situaciones para aprendizaje y para fortaleza. Así es. A mí, de hecho, en la parte B, el 3 dice, el llanto nos hace madurar. Sí. El versículo 1 dice, vale más una buena reputación que un perfume costoso. Y el día que morimos es mejor que el día en que nacemos. ¿Qué diferencia habrá ahí? Bueno, yo lo que considero es que el día que tú mueres, digamos que ya has demostrado todo lo que tú has sido. Mientras que el día que tú naces, aún no has demostrado nada. ¿Sí? Yo, No perdón. se sabe quién va a ser. Cuando mueres Claro, ya mueres con experiencia lo que fuiste y lo que hiciste y el que eso es. nace no sabe si va a ser bueno o malo, en fin. Yo creo que Ujú. Yo creo que va, perdón. sí, Carlos, bien puede, hermano. Yo creo que va más con lo que leyeron ayer en el 6 del 4 al 6 donde dice, en verdad no tiene sentido que un bebé nazca muerto. Lo entierran rápidamente sin darle un nombre. Ese bebé nunca vio el sol ni conoció nada, pero encuentra más descanso que el hombre que nunca disfrutó de lo que Dios le dio en vida. Tal vez ese hombre viva 2000 años, pero si no es feliz, el bebé que nació muerto encontró un camino más fácil para llegar al mismo fin, es decir, a la muerte. Eh, Está hablando aquí, creo yo, Salomón, de que, pues, hablaba en el 4 y en el 5, si no mal recuerdo, de, pues, que es duro esta vida, que es trabajoso, que todo es vanidad. Ujú. Y vi que se expresó igual en el 5, en el capítulo 5, acerca de que, pues, es mejor, o sea, no tiene sentido uno vivir para sufrir o que no vaya a tener hablaba por ejemplo de los que podían vivir y tener 100 hijos, pero cuando estuvieran muertos, que nadie, no tuvieran a nadie, decía es mejor pues nacer muerto, ¿no? ¿A qué voy? Que pues para él era mejor no venir a esta vida a sufrir. No, perdón, para él era mejor pues sí, nacer muerto que venir aquí y sufrir y pasar por todas las cosas de esta vida que él veía como vanidad en ese momento. Creo que va por ahí más el 7-1, pero es solo, o sea, no es lo que digo, solo trato de conectar con lo que había dicho Salomón antes. Yo, sí, tienes razón, pero yo es que lo veo así, como decía, porque eso, porque para mí tiene toda la lógica del mundo, que por eso vale más el día en que morimos que el día en que nacemos respecto a Dios. Tú cuando naces no has demostrado nada, no se sabe qué clase de persona vas a hacer, qué actos vas a cometer. El día que mueres
tienes toda una trayectoria y ya has demostrado tu inclinación de corazón, tus actos, tus pensamientos, tus hechos. Pues sí, ahora que lo pienso, cierto, porque también el otro habla de un bebé muerto y pues nace muerto. Aquí no habla de nacer muerto, habla de nacer con vida. Y en ese aspecto también cuando uno muere, si fuera pues para encontrar descanso, pues o sea, también es bueno. Yo creo que el que nace y que apenas empieza y pues sabe que le falta todo el transcurso de la vida por pasar. Ya cuando muere, como dices, pues ya hizo todo, ya cumplió todo y ya puede, a ver si esperemos que sea el caso, ¿no? De los que siguen a Dios, pues irse tranquilos, irse, pues sí, con lo que pudieron hacer, con su mejor esfuerzo. Aquí en el 14 da a entender que Dios manda la prosperidad y también manda los tiempos difíciles, ¿verdad? Porque dice, disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Sí. Yo no creo que Dios manda cosas malas. Ni yo por eso les comentaba. Sabemos que Dios no, con cosas malas no puede ser probado, ni Él mismo prueba a nadie, ¿verdad? Claro, por eso digo. ¿Cuál leíste, Mari? ¿Mande? ¿Cuál leíste? El 14. El 14. Gracias. No recuerdo ahorita ese texto, muy conocido, pero se me olvidó dónde dice, pero sí, Dios no nos prueba con cosas malas, ni Él es probado tampoco, ¿no? Eso no, y aquí sí da. ¿Santiago qué? 1:13 me No, parece. El caso es no me acuerdo. Lo citaba mucho y me acuerdo las palabras, pero no me acuerdo el texto. Pero sí dice eso, que Dios no nos prueba con cosas malas. Y aquí da a entender que Dios da la prosperidad y también los tiempos difíciles. Ambas cosas, dice, provienen de Dios. Y pues Mari, no. Santiago 1:13. Ah, Santiago 1:13, ¿verdad? Así. ¿Qué dice, hermanito? ¿Lo puede leer, por favor? Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Muy Está bien, gracias. de la Biblia de las Américas. Sí, No muy sienta a bien, nadie gracias. con cosas malas. No, está claro. Me atrevo a decir que o esto es una mala traducción de la Biblia o también en caso de que sí sea correcta, pues de cualquier forma en este momento Salomón pues no tenía lo que dijo Santiago y Santiago diferente a Salomón que fue un hombre sabio pero al final fue tonto. En ello también, bueno, esto no tiene que ver, pero Salomón no conocía, por ejemplo, la resurrección, no tenía esa experiencia. No. No sabía lo que había después de la muerte tampoco, lo leyeron ayer. Él no Sí, hay sabía, muchas cosas. exacto, a dónde iba el Sí. alma, decía el alma de un animal o de un hombre. La del animal va a la tierra y la del hombre va a la altura, se preguntaba él. ¿A qué voy? Esto de que Dios no manda cosas malas y buenas a uno, de que no prueba a nadie con cosas malas, pues me atrevo a decir que no lo sabía. Claro. Sí, es posible que sí, muy, muy probable que sí, En no lo caso de que no sabía. sea mala traducción de la Biblia, ¿eh? No, porque es que estoy comparando aquí con todas y en todas dice lo mismo, que Sí, ambas vienen de Dios, tanto las buenas como las malas. sí. Claro, inclusive esta Biblia de las Américas también y la nueva traducción viviente. Sí, pues entonces él no Todas. sabía esto. Ah, ¿Ya ven por qué porque somos cuando tan nosotros no afortunados? conocíamos a Dios, yo sí pensaba que Dios intervenía en todo. Incluso muchas personas me llegaron a decir
que la hoja del árbol no se movía sin la voluntad de Dios, y eso no es cierto. Dios no controla así pues hasta eso, una cosa de estas, eso no es bíblico, porque en ninguna Bueno, parte de la Biblia está, ¿verdad? Pero antes eso, yo sí atribuía todo lo que pasaba era porque Dios así lo quería, Dios lo permitía. Bueno, Dios lo permite, pero no es que Él lo mande, ¿verdad? Así Sí. es. Pero bueno, sí hay una parte en la Biblia donde aparece. Eclesiastés 7:14. Pero Escucha, sí, pero luego en el yo en el, Nuevo Testamento es atrás. a ver, yo en el 13 dice, reflexiona en las obras del Dios verdaderos. ¿Quién puede enderezar lo que él ha torcido? O sea que hay cosas que también él tuerce. No, obviamente no. Torcer sería hacer algo malo y el Padre no puede obrar mal. ¿De cuál leíste, Mm, Susana? Es- Perdón. El 13. El 13. el 13, el A 13 y el ver, 14 están enlazados, pero yo no los veo. en el que en la palabra de Dios para todos, dice, observa la creación de Dios, no puedes cambiar ni una sola cosa, aunque pienses que está mal. Bueno, está muy diferente. Totalmente diferente. A mí esto me sonaba raro, lo tenía apuntado para preguntarlo porque me sonaba raro. Totalmente diferente. Que ¿Y en igual, las de los demás? igual, Es que en todas menos la palabra Dios para todos habla lo mismo, de como la que tú has leído, Susana. O sea que en la mía han traducido como les ha dado la gana. No, al revés. Digo no, que todas, exceptuando la palabra de Dios para todos, todas, sin excepción, hablan como la tuya. de cómo lo has leído tú. Ah, Ujú. Pues entonces esto apoyaría más la idea de que Salomón justamente no conocía la muerte, lo que había después de la muerte, no sabía lo de la resurrección y lo del alma, no sabía tampoco pues esto, que Dios no permite cosas malas y por lo tanto en este caso piensa que también lo que está torcido pues viene de Dios, pero es diferente que venga de Dios, que Él lo quiera, a que bueno, ¿no se supone eh, que toda la escritura de la Biblia es inspirada? a ver, no. Sí, sí, la Biblia es inspirada, pero hay que tener en cuenta el contexto histórico. Estamos hablando de tiempos anteriores a Jesús. Jesús vino a De- cambiar muchas cosas. Entonces uno no puede enlazar muchas veces cosas del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, que es un error que cometen muchos. define inspirada en lo que tú piensas que es Susana, porque creo que tengo un concepto distinto. No sé, a mí me dijeron que la escritura inspirada era que era mandada por el Padre, pues a través o de sueños o de visiones, y entonces escribían. Sí, ¿Quién te dijo eso? sí lo dice la Biblia, el segundo Timoteo, que toda escritura es inspirada de Dios y provechosa. Ah, bueno, sí, Lo sí, que no pasa es necesariamente en sueños y en visiones, pero es que provechosa. eso es, Eso sí, inspirada yo efectivamente. entiendo de que es provechosa, pero provechosa no quiere decir que todo lo que encuentres es, hay que tomarlo como verdadero y que es como lo que hay que hacer. Me pongo el ejemplo que dice Salomón, que dice que el único fin del hombre es comer y beber y disfrutar de su trabajo porque no hay más. Así es. Sí, Cuando hoy sí, sí. sabemos que sí es eso, hay que disfrutar del regalo de Dios, pero el fin principal es amar al prójimo como uno mismo y al Padre sobre nosotros incluso. Así es. ¿A qué voy? ¿Es provechoso saber todo esto? Sí, porque entonces sabemos lo que no necesariamente es correcto y lo que sí es correcto. Por eso Así es que es. Jesús nos invita a escudriñar las escrituras. Todo esto tiene un fin. Y todas estas cosas que vamos encontrando, no es la primera vez que nos pasa que decimos esto no concuerda, por esto, por el otro. Y nos permite descubrir Claro. cositas que nos van reforzando, que nos van haciendo más fuertes, que nos dicen, ahora Así es. entiendo completamente la idea que la otra vez no entendíamos, ahora entiendo esto. Porque también, por Así es. ejemplo, en el caso del profeta Jonás, las cosas que decía, no, yo no quiero ir a Nínive porque te conozco que eras misericordioso y los vas a perdonar.
¿Deberíamos de tomar eso como lo que hay que hacer sabiendo que él era profeta de Dios? Claro que no. Sin embargo, ¿es provechoso para nosotros? Sí, porque sabemos que no es la actitud que hay Eso que es. tomar, pero que también porque es provechoso, porque el Padre aún así consideró a Job y no dijo, ah, pues me consigo otro profeta o a este lo mato. A Job también lo quería Así y le es. enseñó que su misericordia es grande y que no tiene nada de malo querer salvar a gente. Si él se preocupó por la Así es. planta que se secó, ¿por qué Dios no se preocuparía por sus criaturas? Y tanto le enseñó a Así Job es. como le enseñó a Nínive, se salvó Nínive. Y al final es provechoso de las dos maneras ver las equivocaciones que cometen los personajes en la Biblia, porque eso nos sirve. Pero creo que en este caso de Salomón es mucho más sutil, porque al saber que fue la persona más sabia en su época, podemos caer en la trampa de decir todo lo que dice es verdad, y sabemos que no. Si fuera así, no hubiera cometido los pecados y no hubiera perdido la aprobación del Padre. Por eso Así es. creo que debemos de leer estos capítulos con cuidado y no caer en el error de decir, por ejemplo, es como si fuera Jesucristo el que habló, porque no, No, claro. no, la sabiduría de Salomón aquí es para enseñanza, pero no quiere decir que todo lo que diga sea completamente verdad. Mm, Así Es es. De hecho, lo opinión hablábamos, Bueno, personal. también, creo que ayer. también las cartas que ha escrito Pablo, por ejemplo, la carta de los Romanos, en donde uno ve, es una de las cartas que más me llama la atención porque veo ese afán y ese amor que le tenía a su propia cultura, que él mismo decía que no le importaba ser anatema con tal de que alguno de su pueblo se vuelva a Jesucristo. Ujú. Y es más, él en muchas cartas también, él mismo decía que les daba un consejo, no de parte del Señor, sino de él mismo. Así Eh, es. ento- entonces, sí, toda escritura es buena y provechosa para enseñar y para demostrar a tus generaciones cómo hay que caminar esta vida cristiana y esta vida llena de amor de Cristo. Pero hay muchas que fueron palabras de los mismos escritores. Claro. Uno eso lo ve y se da cuenta a la hora de ver cómo está escrito. Como recién Ujú. decía Carlito, Jonás. Hay cosas que dice Jonás que te da ganas de volver a agarrar la maquinita del tiempo, volver y pegarle 3 millones de cachetadas. Pero, sin embargo, es bueno para ver qué es lo que no hay que hacer. Eso es. Y Lo hablábamos ayer, además, que si Dios ha permitido que estas cosas estén en la Biblia, es precisamente para que podamos hacer una comparativa con nuestra propia visión y a ver si nos sentimos identificados con alguna de las cosas, porque después, a medida que va transcurriendo la Biblia, esas dudas quizá que te puedan salir se van yendo, se van disipando, digamos. Y luego también, por ejemplo, con lo que hablabais de Jonás, una de las cosas también que quedó claro con ese relato es, como decía Beto, la misericordia de Dios, que incluso aunque haya juzgado a alguien condenándolo, si esa persona se vuelve, Dios al final se retracta de ese castigo. No, y esto nos afirma más de que la Biblia en realidad es palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no oculta nada. Empezás a leer un libro y del protagonista vos ves pues todo bueno de ahí, del principio al fin. Pero aquí todos los errores que hubieron de los siervos que el propio Padre escogió, la Biblia los menciona. O sea, ¿qué está mostrando esto? Que es para que aprendamos de los errores de ellos. Y como mencionaban ahora, hay que tomar la lectura del libro, por decir algo, Eclesiastés. Hombre, el pensamiento de alguien que no fue capaz de mantenerse firme y que en un momento de esos escribió mucha parte de esto
como vemos en el principio, como con un desengaño de lo que fue la vida de él, o sea, los últimos días. Entonces, Así hay es. cosas que es, pero para que nosotros aprendamos y no vayamos a caer en eso, no para que cojamos un consejo y lo apliquemos nosotros. Entonces, Eso es. Así esto es. afirma más la veracidad de la Biblia. Eso es. Además, lo que comentábamos el otro día también, esto que está diciendo Salomón, tanto en Proverbios como en Eclesiastés, son consejos que él da. Esto no es ley. Ujú. Estos son consejos de vida que él da, que bueno, que algunas cosas te podrán venir bien y otras, como ya hemos visto, no solamente en este capítulo, sino en todo lo que llamamos de Eclesiastés, que son bastante negativas. Pero bueno, eso ya luego queda ya a nuestro propio criterio. No, esto no es ley, no es algo que Dios dice, no, no, esto tiene que ser así y esto es así. Sino son palabras de una persona que piensa pues de la manera que piensa y punto. Vale. Y creo también que siempre debemos recordar, no solo en Eclesiastés ahorita, sino como lo decía Santi, cuando se leen las cartas de Pablo, o con el libro de Jonás, o con cualquier otro, excepto, creo yo, el de Apocalipsis, que fue tal cual el Padre dijo, escribe esto y escribe el otro. Fuera de ahí, creo que todos los demás libros, bueno, y Génesis, o sea, las partes donde habla el Padre tal cual, o sea, hay que respetarlas. Pero los hechos de las Claro. personas y lo demás que se ha escrito, creo que siempre hay que tomarlo en cuenta en que si es del pasado, hay que ver lo que vino después. En este caso, Jesucristo, sus apóstoles y todo, que trajeron A eso no voy. nueva luz, sino realmente nos explicaron la luz que ya existía, las leyes, cómo era la forma correcta y adecuada de amar al prójimo, de hacer las cosas, que era mucho más grande la misericordia y el perdón que el castigo, la condena, todo este tipo de cosas en esta época no las tenían. Si las hubieran tenido, pues seguramente las veríamos. Recordemos eso, porque al día de hoy nosotros no podemos tomar, es que tenemos que hacer absolutamente todo como lo hizo Israel, con sus leyes, con sus cosas. ¿Por qué? Porque sabemos que no tiene sentido, teniendo la luz que nos dio hoy Jesucristo y todos los demás que están en la Biblia. Así también no podemos decir que todo lo que está diciendo Salomón, o todo lo que está diciendo Abraham, todo lo que está haciendo Noé, es absoluta verdad, porque hay que tomar en cuenta todo lo que estamos enseñando. Como lo dice Timoteo, perdón, Pablo, todo es para edificación. Pues tomemos entonces todo y no solamente una parte, un versículo que hemos comentado en otras partes, en otras reuniones, perdón, que es lo que justamente hacen las iglesias para beneficiarse, tomar solo el versículo que les acomoda y apoyar su idea humana de que es así. Ay, no, 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 no hagamos eso, hay que tomar todo, todo, todo y ver cuál es lo que está más cerca del pensamiento del Padre. Claro. Esa es una idea y la otra es de que siento yo también que estas cosas son, como lo decían, los dejó el Padre, no solo para pues sí, para beneficio, pero también porque nos refuerzan. Nos van a quitar esas pequeñas dudas y espinitas que tenemos en cuanto es que si será bueno seguir al Padre, es que en realidad será así. Todo eso nos los quita, esas pequeñas dudas, el descubrir estas cosas, porque vienen libros más fuertes, libros más grandes. Ya no estamos hablando de leche y yogur, ya vamos a pasar a las carnes rojas, a los quesos, al pimiento, al picante, que ni no sé si alguno de nosotros soportará comer, a profecías y cosas que no nos serán reveladas a nosotros el día de hoy. ¿Y qué debemos de Claro. hacer? Pues identificar lo que el Padre no quiere que se nos revele para no ir más allá y pensarnos sabios o pensarnos justamente esto que decía, ¿no? Ir al extremo, pensar que ya el Padre nos quiere revelar todo. Hay que ver donde justamente em, todas estas cosas, vamos a cosas grandes, a eso voy. Cuando vamos a cosas grandes para poder estar listos hay que tener una fe fuerte. Y no podemos caer, porque este tipo de cosas son en las que luego algunos piensan que se contradice la Biblia,
que están mal esto y el otro. Y de hecho creo que es muy bueno que cuando uno las vea, ya sea que tenga la respuesta o tenga la duda, las diga porque tanto nos ayudan a nosotros a verlas como pueden ayudar a otra persona que vea el video. Porque son cositas que hacen tropezar a muchos, a muchos, a muchos, cuando uno Ujú. debe de estar fuerte y en pie y decir, no, pues que, a ver, lo decía Susana, es que yo conociendo al Padre, o sea, no puede ser correcto esto. ¿Y qué pasa es cuando sucede? Alguien que no conoce al Padre, que diría, ah, no, pues entonces Dios sí manda lo malo. Y ahí pues lo va a hacer tropezar una y otra vez. Claro, claro. Sí, esa misma idea que está transmitiendo Beto es lo que llevamos comentando todos estos días desde que llevamos con Eclesiastés, incluso en Proverbios también, que como comentábamos, son consejos y lo dice a sí mismo Proverbios. Esto no es ley, no es algo de obligado cumplimiento, ni la manera de pensar que uno tiene que tener. Sí que muchos son consejos prácticos, sobre todo en Proverbios, pero aquí en Eclesiastés, pues, de hecho, lo que comentábamos ayer, qué diferencia había entre Salomón, que se veía ya cansado de la vida y harto de todo, y con su padre David, que murió en buena vejez y alegre y contento. Sí, así es. De hecho, me pongo el paralelo con Pablo. O fue Pedro, no, si fue Pablo, que fue llevado a Roma y que lo decapitaron, lo mataron. Recuerdo que en algún momento Pablo en alguna de sus cartas dice que si tuviera que volver a pasar por todas las cosas que pasó, persecución por Jesucristo, que lo persiguieron, lo trataban de matar, pasó hambre, pasó frío, insomnio, etcétera, 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 decía yo las volvería a hacer con tal de salvar almas. Daba esa idea. En el caso de Salomón vemos Ujú. como dice, usted está cansado, está ya harto de la vida, dice que todo es vanidad. En cambio, Pablo dice, si tuviera que volver a pasar todas esas cosas malas, las pasaría. Salomón no vivió cosas malas, él se estaba quejando de, pues que no Así usó es, bien sí, no usó cierto. bien su sabiduría. Vivió como rey, tuvo Ajá. poder, tuvo riquezas, fue el hombre más sabio. ¿Qué hizo? Pues todo tontedad, lo hizo para mal, por eso se expresaba, creo yo, de esta manera también. Claro. No se ve el furor y la fuerza, la vitalidad que tiene alguien cuando está tranquilo con el Padre, con Jesús, que lo veíamos en los apóstoles. A pesar de las pruebas, estaban fuertes y Así eran es. fieros y decían que Jesucristo siga, salvemos almas. Estaban con ese Claro, fuego ardiente de vida que en Salomón no claro, lo he visto, al menos cuando habla se expresa así en estos versículos. claro. Por eso comentábamos el otro día que por la manera de hablar da la sensación, aunque no lo dice en ninguna parte, que ya estaba en sus últimos días, cuando ya era anciano y ya estaba en una vida alejada de Dios. Sí, 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 sí. Porque no tiene sentido en sus años, digamos, de máximo esplendor que dijera estas cosas. No, no para nada. No, todos son pensamientos muy negativos. Sobre todo cuando Pues, estaba tan motivado en crear el templo, en alabarlo, en así darle es. sacrificios. Estaba contento, lleno de vida. Aquí está casi casi diciendo, pues, ¿para qué vivir? Todo es vanidad. Perdió Así es. el objetivo de la vida, el vivir bien, el disfrutar de esto. Él no vio más allá que del disfrutar del fruto del trabajo. Más bien no es que no Claro, viera, sino que no pudo hacerlo. Ya no tenía la juventud para decir, bueno, cambio mi camino y ahora sí hago lo correcto. Se le había acabado el tiempo.
Así es. ¿Se podía arrepentir? Claro que sí. ¿Lo hizo? Sí, No lo sé. Puede que sí. mm, ¿Lo veremos puede que en el sí, pero no, paraíso? no lo dice. Así Claro, es. Eso solo el Padre lo sabe. efectivamente. Bueno, pasamos al 8, si queréis. Sí. Pues venga, Santi, del 1 al 8 y yo. Del 1 al 8. Ujú. Ok, leo de la Nueva Biblia Viva. Qué admirable es ser sabio para poder comprender, analizar e interpretar las cosas. La sabiduría ilumina el rostro del ser humano, suavizando sus durezas. Obedecer al rey conforme a tu juramento. No andes tratando de rehuir responsabilidades, aunque sean desagradables, porque el rey castiga a los desobedientes. Tras el mandato del rey hay gran poder y nadie puede oponérsele u objetarlo. Quienes le obedecen no serán castigados. El sabio hallará tiempo y forma de cumplir lo que ordena. Para todo hay tiempo y manera, aunque el ser humano está abrumado de dificultades. Pues, ¿cómo evitar que acontezca lo que guarda el futuro desconocido? Nadie puede impedir que se le escape el espíritu. Nadie tiene poder para evitar el día de la muerte, pues no hay licencia que quede que libre de esa obligación y de esa negra batalla. Y desde luego la maldad del ser humano no le ayudará entonces. Traducción al lenguaje actual. Me he dedicado a tratar de entender todo lo que se hace en esta vida y he visto casos en que unos dominan a otros, pero que al final todos salen perjudicados. También he visto que sepultan con honores a gente malvada y que a la gente buena ni en su propio pueblo la recuerdan, y eso tampoco tiene sentido. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Tal vez haya gente malvada que peque y vuelva a pecar y viva muchos años, pero yo sé que no les irá bien ni vivirán mucho tiempo. Pasarán por la vida como una sombra porque no respetan a Dios. En cambio, a quienes aman y obedecen a Dios les irá mejor. En este mundo pasan cosas que no tienen sentido. A la gente buena le va como si fuera mala y a la gente mala le va como si fuera buena. Yo digo que esto no tiene sentido. Por eso, a pasarla bien. En este vida que Dios nos ha dado, lo mejor que podemos hacer es comer, beber y divertirnos. Es lo único que nos queda después de mucho trabajar. Tanto me dediqué a observar todo lo que se hace en este mundo y a tratar de entender lo que es la sabiduría que ni de noche ni de día podía dormir. Fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de darle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no lo podrá comprender. Hola hermanos, buenas noches. Buenas noches, Mariela. Mariela. Hola, Estaba Mariela. esperando. Hola Mariela, buenas Buenas Hola, ¿qué noches, noches. buenas tal? noches. ¿Cómo Para poder estás? saludarlos. Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Hola, Mariela. Estamos Hola, Mari. por comentar ¿Dónde está Eclesiastés 8. Gabrielito? Ujú. Ah, sí, está aquí quedándose dormidito. Ah, qué bueno. Sí, ya mismo se Excel, duerme. excelente tenerte aquí, Mariela. Ay, gracias. Siempre es un placer estar con ustedes. Ujú, En gracias. familia. Sí, ¿verdad? Estamos en Eclesiastés, el capítulo 8, Mariela. Sí, estuve leyendo con ustedes. No Bueno, los quise interrumpir. qué bien. Pero me he quedado un poquito en la última, que es la 17. También es un poquito distinta, pero bueno, dice aquí en la Nueva Vida de las Américas, es que como Javi lo leyó un poquito más rápido de lo que yo pues
de lo que mis ojos pudieran leer. Dice, en la mía dice, y vi toda la obra de Dios, decidí que el hombre no puede descubrir la obra que se ha hecho bajo el sol. Aunque el hombre busque con afán, no la descubrirá. Y aunque el sabio diga que la conoce, no puede descubrirla. Javi, ¿qué dice el tuyo otra vez? El 17 dice, fue así como vi todo lo que Dios ha hecho en este mundo y que es algo que jamás podremos comprender. Aunque tratemos de hallarle algún sentido, no se lo encontraremos. Y aunque haya algún sabio que crea entenderlo, en realidad no podrá comprender. Ajá. Pues muy Sí, parecido. sí, sí, sí. Sí. Los dos muy parecidos, sí. El mío Ahora también es sí. muy parecido a lo que habéis dicho. Sí. Pero bueno, el 15 resume ya, para mí por lo menos, el pensamiento que tenía Salomón ya en esos últimos días de su vida. Vuelvo a leer, dice, por eso digo, a pasarla bien. En esta vida que Dios nos ha dado, lo mejor que podemos hacer es comer, beber y divertirnos. Es lo único que nos queda después de mucho trabajar. Así que yo creo que resume bastante bien la mentalidad que tenía Salomón en esa época ya. En la Sí, mía está bastante dice esto, cansado. de que hay que comer, beber y alegrarse. Esto debe acompañarlo mientras trabaja duro durante los días de vida. O sea, que sí, comer, beber y disfrutar, pero también trabajar cuando te toque. Hombre, sí, eso es evidente. Si no trabajas no puedes comer ni puedes beber. No, Pegar. hemos visto muchas ocasiones que sí, que hay vagos y maleantes y gente sin vergüenza que sí que lo consigue. El sobrino de la Ya, pero señora bueno. mía bebe casi todos los días pegado. ¿Cuál era tu pregunta, Susana? Perdón. Mi pregunta, ¿no? Ah, solo afirmabas lo que leías, ok, Una perdón. afirmación, sí. Sí, sí. Que hemos visto a lo largo de los textos, estamos viendo que sí que hay mucha gente sin vergüenza que les va bien en la vida y que comen y beben a costa del sudor de los de enfrente. Sí, de esos Como hay los por todos políticos, lados. por ejemplo, ¿no? Sí, porque como está en el ojo público, en las medias es Claro. más fácil identificarlos. Pero tanto puede ser con los políticos como puede ser el vecino de al lado o alguien de Sí, nuestra claro, no, familia. he puesto un ejemplo público que todo el mundo conoce. Ah, no, sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Claro. Bueno, Pero por acá eso, en Argentina, acá en Argentina, tenés muchas familias, muchas parejas jóvenes que se aprovechan de la ayuda económica del gobierno y se la pasan teniendo, esto es literal, no es joda, no es chiste, esto es así, se la pasa teniendo chicos, cobrando planes, los maridos, entre comillas, no trabajan y viven de los sueldos que ganan por tener hijos y plan de acá, plan de allá, y no laburan nunca, o trabajan 2 o 3 días, claro. por el resto se las pagan de vagancia. Pero eso es culpa del gobierno, que En es a fin de Francia igual, cuentas el que lo permite. Ellos simplemente no están haciendo nada ilegal, se están aprovechando de lo que el sistema le está ofreciendo. de la falla del sistema. Claro. A ver, están haciendo, La falla del sistema. sin embargo, yo sí creo que están haciendo algo mal, porque no están trabajando como para Dios. Sabemos que hay No, eso que sí, no ser claro. perezosos, sí. En cuanto a que es una injusticia en la ley del hombre, no es injusticia. O sea, no los pueden Sí, meter a la sí. cárcel por eso, como dice. Que está bien visto ante los ojos de Dios, creo yo que no. No, claro, yo por eso no he dicho que estaban haciendo bien, sino que no estaban haciendo nada ilegal, que no es lo mismo. Sí, sí, estoy de acuerdo.
Por lo visto yo creo que eso es mundial, porque yo creía que era más que aquí nada más. No, eso Igual todo el creí que mundo. solo era aquí en Bueno, Francia. en todo el mundo, en los países desarrollados. Si te vas a Etiopía, ya te digo yo que eso no funciona así. Me acuerdo de un sacerdote que nos contó en una ocasión un chiste que decía, es que en la Biblia el Padre nos dijo, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, no con el sudor del de enfrente. Y ahí nos quedamos. Está bueno. Sí, Eso sí está bueno, Susana. pero la gente, muchos aprovechan el refrán de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos. Alguna vez lo he oído, sí. A mí me faltan 2 años para vivir del mío. Tiene 16. El tiempo pasa rápido, Santi. Claro, el otro día Que no lo escuché esta asusté. reunión. El otro día lo asusté y le dije que si no se ponía las pilas con la escuela, lo mandaba a laburar. No quiso saber nada. Bueno, pero mira, eso está dentro de lo que estuvimos leyendo los días anteriores, que los padres, dentro de la obligación de los padres, está el disciplinar a los hijos y no consentirles todo, sino marcarles el camino correcto. O sea que está bien. Claro. Sí, yo una vuelta, cuando yo estaba estudiando en la escuela técnica, me quise hacer el rebelde, no quería hacer nada y mi abuela me dijo, que fue mi mamá de crianza, me dijo, ¿no querés estudiar? Bueno, listo, hoy te mando con tu tío, mi tío se dedicaba a la construcción, que lo ayudes en la obra. 4 horas duré. Me duré, yo te habré tenido 14, 15 años, me salieron ampollas, me reventé un dedo, no, nunca más. A seguir estudiando. Todo muy bien. El 10 me recuerda cuando dice, también vi gente perversa, que hacía grandes cosas, no, que hacía grandes y fastuosos funerales. Y vi a gente que hablaba bien de ellos, aun cuando esto sucedía en los mismos pueblos en los que el difunto había hecho muchas maldades. Eso no tiene sentido. Recuerda la canción de Celia Cruz donde dice que cuando la gente se muere se dice que era tan buena cuando vivía como de noche y de día. Y luego dice que me vengan a decir a mí la verdad. No aguanto ya más mentiras. Y es cierto, eso siempre lo veo. Así yo de niño cuando sabía que se murió otra persona, pues uno iba al funeral porque era el vecino o alguien de la familia me llevaba. Y sí, o sea, de la gente se decía, ay, no, es que se va a ir al cielo y todo, y tú decías, pero, a ver, era ver un señor que yo no sé si se va a ir o no, pero si por mí fuera, yo pensaría que tiene menos posibilidades, ¿no? ¿Quién sabe? Eso, como dicen, no hay muerto malo ni niño feo. Muerto malo ni niño feo. Eso te van a mostrar el niño y por feito que sea, uno no le va a decir, ay, qué niño tan No, Ok. evidentemente. Sí, ya entendí, no había entendido. claro. Y todo el que se muere, como decís, Carlos, no va para el cielo. Y siempre era una buena persona, siempre se van los Sí, mejores. Y bueno, si tenían dinero, pues me imagino que más halagos le harían ahí a todos para ver qué sacan de bueno, Eso ¿no? es. claro, como dice el texto, le hacen honores. Sí, es cierto, porque del pobre no necesariamente. A veces hasta dicen, ay, qué bueno que ya no está, nada más estaba aquí de esto. Ni ayudaba, ni sabía, ni El, po- saludaba, el pobre no hace falta. nada más nos daba lata. Mm. Sí, no. El 6 y 7, bueno, la mía los tiene unidos en un solo versículo, pero tiene bastante razón. Porque lo cierto es que todo tiene su cómo y su cuándo.
Nuestro gran problema es que no sabemos cuándo y cómo van a pasar las cosas, ni tampoco hay nadie que nos lo pueda decir. Sí, sí, sí. Sí, ese me llamó mucho la atención. El 11 me dejó pensando también, es cierto, es lo que pasa mucho al día de hoy también en mucha gente y es lamentable. Dice, algunos reciben su castigo inmediatamente, hablando de los malos, después de que cometen algo malo. Pero si se demora el castigo, otros se animan a hacer lo malo. Y es mucho el pensar de jovencitos, yo jovencitos, hablo de mi generación al menos, que decían es que pues yo voy a hacer esto porque en realidad es, mira cómo le está yendo bien a él. Y me invitó, me surgió la oportunidad. Y se iban a negocios turbios, eran feos, feos. O sea, yo creo que no voy a entrar en detalles porque creo que no es necesario. Eh, de hecho, no me gusta recordar eso, pero yo decía, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no se dan cuenta de que al final, aunque ahorita estén bien, van a terminar mal? Pero era la mentalidad que tenían, que al ver que no venía castigo para ellos y que podían obtener riquezas, ellos iban detrás de ello, porque se hacían ricos de un mes al otro mes. Y tú decías, no, es que no es posible. Y al final, pues al día de hoy, digo, lamentablemente por el lado de que pues no se dieron cuenta a su tiempo, sucedió lo que sucedió. Pues sí, sí, al final sí termina mal esto. Y aunque no terminara mal, porque también dice que ha visto personas perversas que malas que sin embargo viven largo tiempo y producen riqueza. Sin embargo, dice que sabe que vale mucho más seguir al Padre. En el 12, un pecador puede hacer muchas maldades y tener larga vida, pero sé que de todas formas es mejor obedecer y respetar a Dios. Sí, miren por ejemplo en el 15, me acabo de dar cuenta de algo. Así, ¿Estás hablando, Carlos? No te oigo. bueno, ¿se oye? Ahora sí. Ah, pues yo también no sabía si, si estaba hablando o no. Bueno, sí sabía que hablaba, pero no sabía si me escuchaba. Decía que el 15 me acabo de dar cuenta de algo donde dice, así que decidí que al fin de cuentas es mejor disfrutar la vida. Lo mejor que uno puede hacer es comer, beber y gozar de la vida. Eso por lo menos le hará a uno la vida más llevadera en vista del duro trabajo que Dios dio a uno, que Dios decidió que uno hiciera bajo el sol. Me doy cuenta de que no es para nada el pensar, por ejemplo, de los apóstoles. Como les decía que decía Pablo. Él no decía, pues vamos a comer y a beber y a disfrutar de la vida. Yo no recuerdo que Eso Pablo es. dijera eso, o sea, uno se quedaría a ver, no, él estaba gustoso y gozoso de sufrir lo que sufría por Jesús. Y estaba mucho más motivado a vivir la vida con tal de seguir sirviéndole a Jesús, a pesar de sufrir tantas adversidades. Y estaba mucho más Claro. gozoso que Salomón teniendo todo lo que tenía. Como lo decía, de nada Así es. sirve
De nada sirve uno tener todo si no lo puede disfrutar. De nada sirve uno tener las cosas de Dios porque no lo disfruta. Lo que les leí, que decía que era mejor un bebé que nacía muerto que alguien que no disfrutaba de las bendiciones que Dios le daba. Mm. De hecho, aún así es curioso que sea Salomón el que diga el duro trabajo siendo rey, ¿sabes? Si lo dijera un campesino, si lo dijera alguien que estaba en aquel momento en las canteras sacando piedra para construir el templo, todavía, bueno, ¿sabes? Un rey que tiene de todo y no te da palo al agua, pero bueno. Así es. Así es. Hombre, yo me imagino que el trabajo en aquella época, bueno, el de ahora no lo sé, pero en aquella época sí hay veces que el trabajo psicológico del estrés te cansa muchísimo más. Y si él tenía que gobernar un territorio tan extenso, pues cuidar de que todo saliera bien, de los juicios. Oye, que me vienen y tengo que impartir juicios, que hay que tomar decisiones de Seguro. si se hacen regadíos, de si no se hacen regadíos, y si hay que sembrar o no hay que sembrar, de si, no sé, Sí, cosas de ellos, no sé, no, pero vamos que no creo sí, que pero fuera normalmente, no hay que no hay, olvidar que ellos, que los reyes, tanto antes como ahora, tenían sus consejeros. Ya en la época de Moisés, Dios mismo ordenó que solamente a Moisés fueran los juicios más importantes. Las pequeñas cositas se solucionaban sin llegar a Moisés. Lo mismo pasaba con Salomón y con cualquier otro rey de la historia, tanto en la actualidad como ahora. Un rey no se encarga de todas las cosas, solamente de las decisiones más importantes, de las cosas, de las minudeces del día a día, como tú estás diciendo, si el regadío, no sé qué, eso se encargan otras personas, que son los consejeros del rey. Por algo el rey siempre tiene una corte. hombre, pero siempre yo me imagino que eso estarán los expertos que llegarán, pero le dirán, pues majestad, que resulta que, no sé, pues tal zona ha habido una enfermedad y se ha muerto mucha gente, por decir algo. Convendría que se mandara gente de otros pueblos para que allí vivieran por allí y entonces él dirá su beneplácito. Ah, pues sí, pues Vale, venga, pues ¿de dónde? Pues los del sur que se vayan al este. Pues ala, pues no sé. claro, pero estás poniendo eso, un ejemplo, digamos, complicado, pero De no algo las cosas mayor del que día a sí. día. Eso Sí. es. No sé, yo creo que las vidas de los reyes no son tan estupendas y maravillosas como puedan parecer en las películas. Yo no me Ah, cambiaba por no, no, ninguna. eso es seguro que no. A ver, el rey de la película está con la princesa y el dragón y se ríen. Y qué El rey estupendo es de... todo. Eso Exacto. no. El rey de Israel se preocupaba por tener unas buenas murallas porque en cualquier momento venían a matarlo a él y a su gente. Sí, claro que no. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dice Susana de que también, a ver, de que tenía cosas no sé si decir estrés o algo, pero que tenía muchas cosas y de que era, más bien, de que era difícil gobernar al pueblo, sí, porque recordemos incluso por qué Salomón se hizo el más sabio, que dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Le dijo, Señor, tu pueblo es necio y de dura cerviz, duro de gobernar. Dame pues sabiduría para que sepa cómo gobernarlo. O sea, desde ahí Salomón acepta que es un trabajo duro. Desde ahí. Que lo era, sí lo era. Sí lo era. Pero de que pues también lo que dice Javin es cierto, ¿no? O sea, las cositas pequeñas, pues no es necesario verlas con el rey, las cosas grandes sí también. Que fuera lo que le estresaba a Salomón, no lo sé. Pero aquí pues vemos algunas de las cosas que sí, aplicando su sabiduría, pues él se sentía Claro. Es que que era yo siempre vanidad. pongo el ejemplo de su padre David. David nunca tuvo esas quejas. O sea, la actitud de David era completamente diferente y él fue rey igual que lo fue Salomón y posiblemente igual en épocas más complicadas incluso en ocasiones.
Cuando Pues sí, tenían porque a que... Salomón le bendijo con que no iba a tener guerras. Todos los demás tuvieron que tener guerras. A eso voy. Por eso Por eso fue el digo que construyó el templo. sí, pero me refiero que eso, yo a lo que voy es que David, siendo rey, con esos problemas que tiene un reinado, y no se le ve nunca esa queja. La única queja que él tenía, y no era contra Dios, evidentemente, era simplemente que, bueno, que sus enemigos trataban de destruirlo y le pedía a Dios salvación. Pero nunca Es se le verdad. oyó quejarse ni nada por el estilo. Pues sí. Sí, no, estaba bailando y enseñando las nachas ahí en el carnaval y está todo el día contento y hagamos fiesta y alabemos a Jehová y hagamos esto y construyamos el templo. Efectivamente. Era eufórico ese hombre. Eso es. Era un niño en cuerpo de adulto, adorando al Padre. Ujú. Por eso digo que quejarse tanto del duro trabajo, bueno, porque si ser rey es malo, créeme que sobre todo en aquella época, ser campesino, ser pastor o trabajar en una cantera no era mejor, al contrario. No, en absoluto. El día de ayer, cuando estaban leyendo el Eclesiastés 6, justamente el 8 y el 9, yo sé que los he leído y es algo que a veces tengo presente, pero leerlo de una manera tan clara hace a uno ser consciente de las cosas en este aspecto. Si me permiten, volveré a leer del capítulo 6, el 8 y el 9 que dice: Así que no le veo ninguna ventaja al sabio en relación con el falto de entendimiento. Es mejor ser como el pobre que sabe aceptar la vida tal como es. Es mejor ser feliz con lo que se tiene que querer siempre tener más y más. Ese afán por cada vez querer más no tiene sentido. Es como tratar de atrapar el viento. En las condiciones que estemos, con problemas o sin problemas, sabiendo que al sabio como al tonto le ocurre lo mismo, tenemos al menos la ventaja de saber cómo encontrar al Padre, de apoyarnos en Él y de así poder disfrutar de lo bueno y de aprender de lo malo. A diferencia del tonto que se queja, que no sabe y que cuando le va bien se va al extremo y peca. Claro. A mí, yo la verdad que una vuelta, trabajando para una forrajería. Acá forrajería le decimos a los depósitos donde se vende leña, carbón, papa, alimento balanceado para animales. A eso le llamamos forrajería acá. Y yo trabajaba haciendo el reparto en los negocios, cargaba el camión y salía a vender. El dueño no movía un dedo, nunca, nunca. Él lo único que estaba era todo el día con el teléfono en la mano y era un depósito muy grande, le ocupaba casi media cuadra. Pero el tipo estaba todo el día haciendo negocios, todo el día negocio, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Su cabeza volaba mil, volaba mil, volaba mil. Él tenía 2 camiones de transporte de larga distancia. Mandaba a buscar carbón al sur y lo mandaba para el norte. Mandaba a buscar papa para nosotros para vender en el pueblo y capaz que a mitad del recorrido que estaba llegando acá para nosotros lo mandaba para otro lado porque lo había vendido. Y así estaba, todo el día, todo el día, todo el día. O sea, esfuerzo físico cero porque no hacía nada. Pero las cantidades de veces que lo he visto pelear con su mujer, con su hijo, casi agarrándose a las piñas, por negocio, yo llegaba a mi casa. En ese momento solamente teníamos al más grande, que en ese momento era chiquito. Y llegar y estar tranquilo, feliz y contento, esperando que mi esposa me estaba esperando con un plato de comida, con una sonrisa, no es consuelo. Pero yo muchas veces decía, yo prefiero tener una vida así tranquila que estar enfermo, pasado de nervio, peleándome con mi familia todo el día por el negocio. Porque su cabeza era todo el día estar haciendo negocios. Eclesiastés 5:12
El trabajador llega a casa y duerme en paz, tenga poco o mucho que comer, pero el rico no puede dormir porque su riqueza le trae muchas preocupaciones. Y entre esas, No, pues el es pelear que, con la mujer, esto y el otro. sí, tal cual. Que hay un dicho que dice, no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Así es. Eso también es sabio. Ujú. No, y caigo en cuenta, yo pues cuando he sufrido mucha necesidad, en el pasado sobre todo, a ver, cuando cambió mi situación de ser buena a ser muy mala, obviamente pues sufrí. Y cuando pasó meses y meses, pasó años y no cambiaba, llegó un momento en el que dije, ya, o sea, me rindo. Si voy a estar así mucho tiempo, pues ya no voy a estar buscando más. Voy a tratar de disfrutar de lo que tengo. Y la verdad que sentí que se me quitó un peso de encima. Seguía pasando a veces hambre, seguía a veces no teniendo dinero para pagar el bus al trabajo y me iba caminando 2 horas y media. Pero en lo que cabía, Claro, miren, me iba caminando y me iba cantando, iba tratando de hacer las cosas más amenas. Decía, ujú. bueno, ya hice ejercicio, total, me sirve ya de Claro, ejercicio, de algo, o sea, veía de ver las cosas buenas y lo trataba de hacer ameno y viví mucho mejor ese tiempo que cuando estuve claro. buscando obtener más y más y más y más. Y de hecho fueron Es que momentos que me ayudaron a valorar lo que tenía y acercarme también al Padre. todo es cuestión de actitud, porque, por ejemplo, el caso que ponía Santi, yo también tuve mi propia empresa, la tuve que cerrar en 2010 y evidentemente sé lo que es y yo dormía todas las noches bien, porque por eso depende mucho de la actitud que tengas. Y si uno sabe diferenciar, digamos, la vida laboral de la vida familiar y sabe parar y decir, no, hasta aquí, creo que hay gente que no sabe. Y ese es el verdadero problema que le pasa a mucha gente, pero no a todos. Y lo digo con conocimiento de causa. Sino claro, por ejemplo, Job, que consiguió tanto, no creo que lo haya conseguido con mucho dolor o con muchas preocupaciones. Incluso cuando ya lo tenía, se ve que disfrutaba de ello. Por algo le dolió tanto perder también a sus hijos, todo eso. Y también Así cuando el es. padre lo bendijo, disfrutó de ello, pero porque, como dices, su actitud era la de ser justo, ser sabio, ser íntegro, y al Eso final es, podía disfrutar de ello. Si uno claro. tiene riquezas y está con el Padre, estoy de acuerdo que pues sabrá disfrutar de lo que tiene, independientemente con riquezas o no. Es que en realidad uno estando con el Padre Eso es. puede sacar bueno de todo. Lo vemos en Pablo, que sufrió tanto y sacó lo bueno. Y vemos el caso Así contrario, en el es. caso de Salomón, que por no seguir al Padre, en lugar de disfrutarlo, pues pobrecillo, ¿verdad? Bueno, pobrecillo, pero Ahí está. eh, Esa eh, es la diferencia. Por eso yo siempre lo comparo con su padre David, porque son como el agua y el vino diferentes. Y lo podemos comparar también con Moisés, sin Moisés tener esas riquezas, pero Moisés estaba a cargo de todo el pueblo de Israel y sufría mucho estrés, gente que desafiaba su autoridad. Cada vez que se daba media vuelta, el pueblo se volvía otra vez a hacer lo que daba la gana y nunca se quejó de las cosas que se está quejando Salomón. sí, sí. Bueno, eso de la actitud, como dice Javier, sí que es muy correcto, es muy real, porque yo me recuerdo que saber poner cada cosa en su lugar y cuándo parar, cuándo dar un stop es muy importante, porque me ha tocado, me acuerdo que me ha tocado volver de un reparto fuera de horario, qué sé yo, el negocio cerraba a las 12 y yo capaz que llegaba con el camión a la 1, 1:30, terminaba tarde.
y el negocio ya había cerrado después del mediodía. Y yo llegaba a la casa y él me recibía en el living para entregarle la plata del medio reparto de la mañana, y en vez de estar tranquilo con la familia almorzando, estaba haciendo negocio y peleando con la mujer, cama. Sí, pero, Claro. ¿cuándo vas a parar un poco, hermano? Estás en descanso. Yo no veía la hora de entregarle la plata y la llave del camión para irme a mi casa a descansar y olvidarme del trabajo, y todavía seguía trabajando, con el telefonito en la mano y peleando con la mujer. Y así es. Pues lo que leíamos antes, que ni demasiado trabajador ni demasiado vago, que no seas ni muy bueno ni muy malo, que no, o sea, que tengas un término medio. Eso es. Así Es es. que si uno no es equilibrado, incluso las cosas buenas acaban por no ser buenas. Por ejemplo, por poner un caso tonto, ¿no? Pero el agua es muy buena, pero beber demasiada agua es malísimo. Te puedes hasta Así morir. es. Y fíjate tú, el agua, ¿qué hay más sano que el agua? Pues mira, pero todo con su justa medida. Quizás, a ver si alguien quiere comentar, comente, pero si no, en mi caso, pues mi último comentario en esta reunión, quizás me gustaría decirlo con esto. Mi comentario, no que se termine, si ustedes quieren comentar. Estaba viendo antes de entrar a esta reunión en Twitch, eh, es más o menos el horario en el que como, entonces pues me gusta comer y ver algo en la computadora. Y a veces para relajarme pongo un streamer que está aquí en Twitch, en este mismo canal que estamos. No voy a decir el nombre porque no le veo sentido, pero que hace videojuegos, que juega, que muestra los juegos, etcétera. Y mientras juega, pues a veces habla cosas de la vida, de él, para dar datos y todo. Entonces, curiosamente, de repente escucho que estaba hablando de, de religión y esto. Él, sin embargo, sé que pues es ateo porque, bueno, supongo, porque lo he escuchado expresarse de Dios con groserías, pero lo mismo que decíamos la otra vez, gente que no cree en Dios, que pues le da igual expresarse así, ¿no? Para ellos es lo mismo decir eso que decir cualquier otra maldición. Sin embargo, decía algo y que es cierto, yo también lo he leído en estudios, de que en censos que se hacen, encuestas a la gente, en este caso hablaba de una encuesta específica que se hizo a personas tanto ateas como espirituales, independientemente de la religión, pero que tenían una creencia espiritual en un algo, no en un ente que los ayuda o en lo que sea, fuera ídolo o no, dejando de fuera la religión verdadera o no. Y decía que las personas que tienen una espiritualidad son en promedio más felices, considerablemente más felices que las que no creen en nada, que no creen en esto de Dios o de estas cosas de espiritualidad, y que además en cifras, o sea, en hechos, también estas personas por lo mismo, pues tienden mucho menos a caer en depresión, salen más rápidamente de sus problemas, toman la iniciativa para ver las cosas desde otro ángulo mucho más rápidamente que alguien que no. Y él decía, a ver, yo pues respeto, independientemente de la religión y esto, hablaba de que si a ti te hace bien, pues hazlo porque pues es bueno para ti, hablando desde un punto de vista donde él es ateo y pues no cree que esto sea cierto, pero aún así decía, pues si te sirve, aunque no sea cierto, pues hazlo, yo creo que es increíble, porque te ayuda. ¿Por qué mencionó esto? Pues no lo sé, yo me reí porque pues desde mi punto de vista que sí creo en el Padre, digo, pues es lógico, digo, si estás solo,
pues ¿cómo quieres que te vaya bien o de dónde quieres que te venga la sabiduría? Si tienes al Padre, pues obviamente vas a ser más feliz, vas a estar más contento. Incluso aquellos que no tienen al Padre, pero que tienen una condición de corazón para buscar ese Dios verdadero, llegan a encontrar el camino. Claro. Es lógico que una persona sea más feliz, que tienda menos a la depresión, a salir adelante y eso cuando tiene al Padre con él, porque no es, a ver, es que la gente atea piensa que esto es broma, que está en la cabeza, que es fantasía. Claro que no. Cada uno tiene pruebas en su vida para decir, en esto me ha ayudado Dios, no es coincidencia, en esto me ha escuchado mi oración, Ujú, esto no me vino por azar. así es. Cada uno tiene cosas para creer en eso, en esa fe, y por eso, por eso me reía, porque es lógico, si estás con Dios, pues tendrás mucha más probabilidad y posibilidad de estar bien en esta vida. No es como que Claro, magia ni es misterio, o sea, es lógica simplemente. pues sí. Bueno, ya es la hora. Si queréis lo dejamos aquí y mañana seguimos. Perfecto. Bueno, pues, ¿quién hace la oración? Santi, por ejemplo, ¿te apetece? Ok, sí, sí, sí. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí. Sí, sí. Clarísimo. ¿Empiezo? Sí. Ok. Padre amado, Padre Santísimo, venimos en esta noche, Señor, dándote las gracias por esta hermosa reunión que hemos tenido, que hemos podido compartir de tu palabra, estas hermosas reflexiones, Padre Santo, que nos ayudan a tener una buena herramienta para poder caminar esta vida, Padre Santo, que tú nos has dado. Te ruego que bendiga la vida de cada uno de mis hermanos acá reunidos, Señor, aquellos que por diferentes motivos no se han podido reunir. Que tú los puedas ayudar, que puedas darle la fuerza, la salida para seguir adelante en este camino, Padre. Gracias, Señor, porque tú en cada reunión, Padre Santo, siempre nos haces ver algo nuevo y algo que es bueno para nosotros, papá. Ayuda a cada uno, Señor, de las personas que están pasando por necesidades, por dificultades, Padre Santo, que puedas llevar paz, tranquilidad a sus corazones, que solamente la puedas dar tú, Padre Santo. Gracias, Señor. Que mañana, Señor, podamos tener un buen comienzo de semana y que sea todo siempre para darte gloria y honra a ti y a tu Hijo Jesucristo. Entregamos, Padre Santísimo, esta oración, Padre, gracias a los méritos de tu Hijo amado. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Pues bueno, hermanos, hasta mañana. Hasta mañana. mañana. Que Que Si Dios descanséis. descansen. permite, Descanse. feliz Igualmente. También, noche. gracias. Chao. Que Chao, descansen. chao. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas Adiós. noches.